Gracias a Dios por la vida de Erlani que nos guió en este tiempo de entrar a la presencia de nuestro Dios, entrar en sus atrios y poder experimentar por un momento lo que es estar en su presencia, que es santa. ¿Sabe qué estábamos diciendo ahí al decir tú eres santo? ¿Qué significa que expresemos tú eres santo? Que reconocemos Nuestra pecaminosidad. Decir santo es que Él es muy diferente a nosotros, diferente en todo sentido. Y eso hace que al acercarnos a Él, lo hagamos con temor y temblor, con reverencia, que nos maravillemos al estar frente a la presencia del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Si uno viene a la iglesia y esos cantos y este momento no lo sacude a uno internamente, es que el corazón está muy endurecido, porque este tiempo debe confrontar nuestra realidad con lo que cantamos ahí. Muchas veces lo que cantamos no se parece nada a lo que vivimos y necesitamos vivir vidas diferentes. Creo que ahora lo mencionaba Erlani a través de un pasaje que leía. Debemos ser un pueblo muy diferente a la gente del mundo. Si todavía nos parecemos a los del mundo, algo está muy mal, algo no hemos entendido acerca de lo que es el Evangelio, que transforma, que cambia, que nos hace nuevos en todo sentido. Eso es lo que hace una semana 9 hermanos de nuestra congregación hicieron. Confesar a Cristo como Señor y Salvador de sus vidas y comprometerse a vivir vidas para Él, vidas impactadas, vidas cambiadas y vidas transformadas. Y le damos las gracias a Dios y toda la gloria a Él por esas 9 personas que decidieron que su vida no va a volver a ser la misma, no puede seguir siendo la misma, porque eso significará que nuestro encuentro con Cristo entonces no fue real. Me lo imaginé, supuse que me había encontrado con Cristo, pero si mi vida es transformada, eso quiere decir que Cristo está gobernando mi vida, le está dando la dirección que Él quiere darle a mi vida. Bien, hermanos, ¿por qué no nos ponemos de pie un momento y nos saludamos? Y eso sí, salude a alguien que usted hace días no saluda, con el que no se encuentra o tal vez no conoce, porque esto es un momento maravilloso que no podemos perder como iglesia. Bien, esto que voy a hacer lo hemos estado haciendo al comienzo del servicio. Pero si usted no llega antes de las 10 de la mañana a este lugar, entonces se ha perdido todas estas lecturas que tienen que ver con nuestra declaración de fe como iglesia bautista a la que pertenecemos como Redil. ¿Qué es una confesión o una declaración de fe? Es aquello que profesamos, es aquello en lo que creemos. Y voy a leerles lo que concierne al cristiano y el orden social. Como iglesia del Redil, todos los cristianos están bajo la obligación de procurar hacer que la voluntad de Cristo sea soberana en nuestras propias vidas y en la sociedad humana. Los medios y los métodos usados para mejorar la sociedad y para el establecimiento de la justicia entre los hombres pueden ser verdadera y permanentemente útiles solamente cuando están enraizados en la regeneración del individuo por medio de la gracia salvadora de Dios en Jesucristo.
En el espíritu de Cristo, los cristianos deben oponerse al racismo, a toda forma de codicia, egoísmo, vicio, a todas las formas de inmoralidad sexual, incluyendo el adulterio, la homosexualidad y la pornografía. Nosotros debemos trabajar para proveer para los huérfanos, los necesitados, los abusados, los ancianos, los indefensos y los enfermos. Debemos hablar a favor de los que no han nacido y luchar por la santidad de toda la vida humana, desde la concepción hasta la muerte natural. Cada cristiano debe procurar hacer que la industria, el gobierno y la sociedad como un todo estén regidos por los principios de la justicia, la verdad y el amor fraternal. Para promover estos fines, los cristianos deben estar dispuestos a trabajar con todos los hombres de buena voluntad en cualquier causa, siendo siempre cuidadosos de actuar en el espíritu de amor sin comprometer su lealtad a Cristo y a su verdad. ¿Qué cambios cree usted que necesita nuestra nación? En el área político, económico, social, de educación, de salud. Si está orando para que haya realmente una transformación en esas áreas de nuestra sociedad, que esas áreas sean tocadas por el reino de Dios y que sean transformadas de tal manera que puedan glorificar a nuestro Dios. Si pensamos en cómo está nuestro país, cómo están los países vecinos, cómo está Europa, pues diríamos bastante graves estamos en todo sentido. Pero a pesar de vivir en una sociedad relativista, a pesar de vivir en una sociedad que cada vez las nuevas generaciones desconocen quién es Dios, no tienen ni idea de quién es Dios, por sus manos jamás ha pasado una Biblia y mucho menos han escuchado la palabra de Dios. Eso hace más pertinente nuestra oración para que Dios obre grandemente en cada país y con mayor razón en aquellos donde su palabra no está siendo enseñada. La semana pasada hablábamos acerca de el canto de acción de gracias que una mujer dio a Dios, reconociendo su soberanía y reconociendo también que Él brinda esperanza a todos aquellos que confiamos en Él. Y esto en razón de que ella le pide a Dios un hijo, siendo una mujer estéril, le pide a Dios un hijo y Dios se lo da. Y por eso ella canta en gratitud a Dios. Es una acción de gracias lleno de júbilo, ahí en el capítulo 2 del primer libro de Samuel. Ella reconoce que Dios exalta y también humilla. Exalta a los humildes y humilla a los orgullosos. Y esto que ella menciona aquí anticipa lo que permeará todo el libro o los libros, si queremos considerar 1 y 2 de Samuel, o todo el libro completo, porque otra cosa también que quiero que conozcan es que antes de que el Antiguo Testamento, que estaba en hebreo, fuera traducido al griego, por lo que se conoce como la Septuaginta, en el hebreo se llamaba al libro de Samuel y al libro de Reyes el libro de los reinos, y era todo un libro completo. Luego tuvieron que irlos separando por cuestión de el uso de pergaminos. Entonces, con esto en mente, quiero que por favor vaya al capítulo 2 y mire ese canto de Ana y solo los versículos 6 y 7, porque eso nos introducirá en el pasaje de hoy. Dice: el Señor que da muerte y da vida. Eso lo decide Dios, eso tenemos que tenerlo claros. Así alguien se suicide, esa persona no decidió que ese día, a esa hora y de esa forma se iba a suicidar. Eso lo determina Dios. ¿Listo? Que es que yo a veces pensamos que planeamos muchas cosas y que suceden simplemente porque yo así
lo determino, pero hoy nos vamos a dar cuenta en que es Dios, según el canto de Ana, como lo expresa, y esto es un canto expresado por la inspiración del Espíritu Santo. Dice: el Señor da muerte y da vida, hace bajar al Seol y hace subir. El Señor empobrece y enriquece, humilla y también enaltece. Y quiero recordarles el contexto en el que se viene desarrollando la historia de este niño que apenas acaba de nacer, llamado Samuel, quien va a ser llamado por Dios para ocupar o tener el oficio de profeta y sacerdote. Vamos en unas predicaciones posteriores a saber que la palabra de Dios en esa época escaseaba. Era una sociedad sumamente relativista y el acercamiento de Israel con los cananeos produjo o los condujo a un sincretismo religioso. Ellos debían adorar a Jehová o a Yahvé o al Dios verdadero y terminaron rindiendo culto a Baal y a Será, dioses cananeos, y apenas habían en el desierto prometido a Dios hacía algún tiempo atrás que iban solo a adorarlo a Él. Recuerda que ya tratamos los mandamientos, y en los mandamientos ellos se comprometieron a no hacer y no seguir e inclinarse a dioses ajenos que ellos no conocían. Ellos debían rendirle culto solo a el que se había manifestado a ellos como el yo soy. En el libro de los Jueces es evidente que a pesar del pecado recurrente de Israel, Dios estaba liberándolos continuamente de la idolatría. Recuerda, ¿cuántos jueces levantó Dios? Durante ese momento en que Josué muere y ellos entran a conquistar la tierra prometida. ¿Cuántos jueces levanta Dios durante ese periodo? 12 jueces, entre ellos estaba uno muy conocido, Sansón, ¿verdad? Y de ese periodo hasta que viene Samuel, pues el pueblo se pierde en una cantidad de pecados que ahora vamos a ir mirando. Entonces no solo el relativismo moral, sino que fue un periodo de confusión, degradación y apostasía. Estaba delicada la situación. Y ahora en el libro de Samuel, la liberación que Dios estaba haciendo a través de esos jueces se ve como un testimonio magnífico del carácter de Dios, el carácter paciente y fiel en el libro de Samuel. Ahora sí, vaya por favor a el versículo 12 del capítulo 1. Es un texto poco extenso, así que por favor no se vaya a perder mientras leemos el pasaje. Dice la palabra del Señor: pero los hijos de Elí eran hombres indignos, no conocían al Señor, ni la costumbre de los sacerdotes con el pueblo. Cuando alguien ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote con un tenedor de 3 dientes en su mano mientras se cocía la carne. Lo introducía en la cazuela, la olla, la caldera o el caldero, y todo lo que el tenedor sacaba lo tomaba el sacerdote para sí. Así hacían ellos en Silo, con todos los israelitas que iban allí. Además de quemar la grasa, antes de quemar la grasa, el criado del sacerdote venía y decía al hombre que ofrecía el sacrificio: da al sacerdote carne para asar, pues no aceptará de ti carne cocida, sino solamente cruda. Y si el hombre le decía: ciertamente deben quemar primero la grasa y después toma todo lo que quieras, él respondía: no, sino que me la darás ahora, y si no, la tomaré por la fuerza. El pecado de los jóvenes era muy grande delante del Señor, porque despreciaban la ofrenda del Señor. Samuel, siendo niño, ministraba delante del Señor usando un efod de lino. Su madre le hacía una túnica pequeña cada año y se la traía cuando subía con su marido a ofrecer el sacrificio anual.
Entonces Elí bendecía a Elcana y a su mujer y decía: que el Señor te dé hijos de esta mujer en lugar del que ella dedicó al Señor. Y regresaban a su casa. El Señor visitó a Ana y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el niño Samuel crecía delante del Señor. Elí era ya muy anciano y oyó todo lo que sus hijos estaban haciendo a todo Israel y cómo se acostaban con las mujeres que servían a la entrada de la tienda de reunión. Y les preguntó: ¿por qué hacen estas cosas, las cosas malas de que oigo hablar a todo este pueblo? No, hijos míos, porque no es bueno el informe que oigo circular por el pueblo del Señor. Si un hombre peca contra otro, Dios mediará por él. Pero si un hombre peca contra el Señor, ¿quién intercederá por él? Pero ellos no escucharon la voz de su padre, porque el Señor quería que murieran. Y el niño Samuel crecía en estatura y en gracia para con el Señor y para con los hombres. Entonces un hombre de Dios vino a Elí y le dijo: así dice el Señor, ¿no me revelé ciertamente a la casa de tu padre cuando ellos estaban en Egipto como esclavos de la casa de Faraón? ¿No los escogí de entre todas las tribus de Israel para ser mis sacerdotes, para subir a mi altar, para quemar incienso, para llevar un efod delante de mí? ¿No le di a la casa de tu padre todas las ofrendas encendidas de los israelitas? ¿Por qué pisotean mi sacrificio y mi ofrenda que he ordenado en mi morada? ¿Y honras a tus hijos más que a mí, engordándose ustedes con lo mejor de cada ofrenda de mi pueblo Israel? Por tanto, el Señor, Dios de Israel, declara: ciertamente yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí para siempre, pero ahora el Señor declara: lejos esté de mí, porque yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Por tanto vienen días cuando cortaré tu fuerza y la fuerza de la casa de tu padre, y no habrá anciano en tu casa. Y verás la angustia de mi morada, a pesar de todo el bien que hago a Israel, y nunca habrá anciano en tu casa. Sin embargo, a algunos de los tuyos no cortaré de mi altar para que tus ojos se consuman llorando y tu alma sufra. Pero todos los nacidos en tu casa morirán en la flor de la juventud. Y para ti esta será la señal que vendrá en cuanto a tus 2 hijos, Ofni y Finés. En el mismo día morirán los 2. Pero levantaré para mí un sacerdote fiel, que hará conforme a los deseos de mi corazón y de mi alma, y le edificaré una casa duradera, y él andará siempre delante de mi ungido. Y todo aquel que haya quedado de tu casa vendrá y se postrará ante él por una moneda de plata o una torta de pan, y le dirá: asígname a uno de los oficios sacerdotales para que pueda comer un bocado de pan. Guardemos silencio por un momento y que Dios permita que lo que acabamos de leer pueda ser tomado con entendimiento, porque es la palabra de Dios. Señor, estamos aquí porque tú así lo has decidido, Señor. A veces creemos que estamos sentados delante de tu presencia porque decidimos hacerlo. Pero tenemos que considerar que es tu Espíritu el que nos mueve, nos impulsa a recibir tu palabra. Aunque a veces no la escuchemos con agrado, Señor, más bien con desgano, porque nos exige cambios. Hoy pedimos, Señor, que esta palabra sea tomada con agrado, no solo como una sentencia y un juicio que vino para la vida y la familia de un hombre, sino también las implicaciones que tiene para nosotros cuando tomamos a la ligera tu palabra.
cuando no tomamos medidas prontamente al escuchar tu voz, Señor. Sí, gracias por tu presencia, oh Dios, por tu Espíritu, que es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Gracias porque tu palabra es viva y eficaz, Señor, porque tu palabra es entregada para santificar nuestras vidas, para corregir lo torcido, para enderezar nuestros caminos, Señor, y llevarnos al centro de tu voluntad, Señor. Así que hoy alabamos y exaltamos tu palabra, porque ahora lo cantábamos, Señor, cielo y tierra pasará, pero tu palabra, Señor, es eterna, no cambia. En el nombre de Jesús oramos al Señor. Amén. El título de esta enseñanza es ¿Cuándo crecemos en gracia o en desgracia delante de Dios? Y ya el autor hace algo muy particular. En el capítulo 1, ahí en el relato que va haciendo, menciona que cuando sus padres, porque aquí lo está haciendo Samuel, cuando sus padres subían a adorar en Silo, allí estaban Eli, que era el sumo sacerdote, y sus dos hijos, Omni y Finés. Pero acá empieza este relato diciendo que estos hijos eran ¿qué? Perversos. Me di al trabajo de buscar en varias versiones cómo traducían ese término. En algunas dice los hijos de Eli eran perversos, en otras dice malvados, en otras impíos, también los trata de desalmados, pero el término en el contexto en que se está hablando es hijos de Belial, casi que declarándolos o considerándolos hijos del mismo diablo. Y es impactante el dato que nos brinda, que a pesar de ser hijos del sacerdote y oficiar delante de Dios, se dice de ellos que no conocían al Señor. Increíble. Su papá era el sumo sacerdote, su papá era el jefe, porque ellos estaban al servicio allí en el tabernáculo, pero de estos hijos dice, no conocían a Dios. Y seguramente hay su comportamiento. Cambiamos de micrófono. Sí, que escucho que está empezando a... Aló, ¿sí? Y vamos a estar viendo que el autor, de una manera, como solo puede hacerlo el Espíritu Santo, empieza a hacer los contrastes de este hombre que tiene dos hijos y los tiene sirviendo en el templo, y de Ana, una mujer que rindió sus anhelos, sus deseos a Dios, y cómo Dios la bendice, cómo este niño crece en el favor de Dios, mientras que vemos cómo los hijos de Eli van en una espiral descendente, es decir, van creciendo pero en desgracia. El pecado, dice la Escritura, de estos dos hombres era muy grande delante de Dios. Su apostasía, su inmoralidad sexual y el adulterio espiritual ya era evidente para todo el pueblo. Dice que menospreciaban la ofrenda del Señor. ¿Cómo así? Ellos eran los encargados de recibir el sacrificio, es decir, los animales que se sacrificaban para el perdón de los pecados o lo que era la expiación. Fue determinado allí en el desierto, cuando se dio la ley, que el sacerdote podía tomar parte del pecho o del hombro del animal, pero fueron pasando los años y estos sacerdotes se inventaron un tridente y decía, con lo que cojamos con este tridente, eso nos corresponde a nosotros. La grasa, es decir, la mejor parte de esos animales debía ser entregada a Dios, le correspondía a Dios la mejor parte de ese sacrificio, pero estos hombres decían, no,
entréguenmela a mí. ¿Por qué? Porque ellos a veces o la consumían para ellos mismos o la vendían. Y así pues buscaban tener un beneficio económico de esto. Entonces no estaban cumpliendo realmente con su labor como sacerdotes. Y quiero aquí dejar así rápidamente la idea de qué era lo que debían hacer los sacerdotes de acuerdo a su oficio. El sacerdote traía sacrificios para expiación y adoración. También le correspondía quemar incienso como una imagen de oración, porque el humo y el olor del incienso ascendía hasta los cielos. El sacerdote debía guiar a la nación en oración y orar por la nación. El sacerdote era vestido con prendas específicas para honra y él debía representar la majestuosidad, dignidad, gloria y belleza de Dios al pueblo. También el sacerdote era encargado con la responsabilidad o era encargado de recibir las ofrendas del pueblo de Dios y hacer buen uso de ellas. Ahora, pensando en todo lo que correspondía a este oficio, si lo trasladamos ahora, la palabra de Dios dice que nosotros somos para Dios real sacerdocio. Nosotros somos sacerdotes para Dios. Eso es lo que se conoce como el sacerdocio universal. Usted como padre, como madre, como abuela o donde quiera que esté, aquel que es cristiano, cumple un oficio de sacerdocio espiritual para Dios. La pregunta es, ¿cómo estamos llevando a cabo ese llamado de Dios como sacerdotes suyos? Ahora se nos presenta entonces un marcado contraste entre la vida de Ana, quien fue visitada por Dios y dio a luz ¿cuántos hijos? 5 hijos, 3 mujeres y 2 hombres y 2 mujeres. Ahora, no piense que era que Dios le estaba devolviendo el favor que le hizo de haber consagrado un hijo a él. Dios no le debe nada a nadie. Dios lo hizo porque él es bueno. Eso lo había reconocido Ana en su canto. Dios decidió darle más hijos y aún a pesar del mal desempeño de Elí como sumo sacerdote, Dios escuchaba las oraciones de Elí, porque dice, y cada año que iban a ofrecer sacrificios, Elí oraba y decía, le decía al Cana, Dios te dé más hijos de esta mujer, en lugar de aquel que ya consagró a Dios. Y también se nos habla que este niño, al cual se le había puesto el nombre de Samuel, iba creciendo delante de o con el Señor. Vemos entonces cómo Dios bendice esta familia y por el contrario vemos a Elí, un hombre que debía llevar al pueblo a la presencia de Dios, a amar más a Dios, a deleitarse en Él, a buscar en Él su favor, su perdón y su misericordia. Sus hijos, a los cuales Él no había reprendido como debía ser, hacían que el pueblo no quisiera a veces ir a adorar al Señor, porque se encontraban con un espectáculo bochornoso. Los hijos de Elí buscando a las mujeres del templo para tener intimidad con ellas allí, como hacían los cananeos en sus cultos religiosos. Había una prostitución religiosa. Había personas ebrias ofreciendo sacrificios y orando a Dios en ese estado. Recuerden que Elí se confundió con Ana, pensando que Ana estaba ebria allí en el tabernáculo. Entonces es un contexto bastante triste el que vemos allí. ¿Y qué fue lo peor que pudo haber hecho Elí como padre? Al corregir a sus hijos fue solo hablar. Les dijo: hijos, es triste lo que escucho decir de ustedes, y no hizo sino eso.
Las medidas que tomó fue quejarse de que lo que estaban haciendo estaba mal, pero nunca tomó las acciones necesarias para corregir el problema, generando con esto que cada día la situación de sus hijos se convirtiera en una desgracia. Dicen algunos capacitados en la crianza de los hijos que los padres estarían mejor si gritaran menos, sermonearan menos y tomaran acciones sensatas con más frecuencia, dejando que los niños vean las consecuencias de su desobediencia. Hoy los psicólogos nos están dando formas de cómo corregir a nuestros hijos, que no tienen nada que ver con lo que la palabra de Dios aconseja. Así que tenga cuidado porque nos están diciendo, solo háblele. No sea tan atarbán de ir a pegarle a un hijo a estas alturas de la vida. A los hijos no se les maltrata. A los hijos solo se les debe hablar y debe esperar que ellos reaccionen al consejo, pero a veces nos damos cuenta que su corazón está tan endurecido que toca corregir con vara. Y otras medidas que tienen que tomarse para que ese niño, niña o adolescente sienta las consecuencias de su mal comportamiento. ¿Sabe por qué hay que hacerlo? Porque nuestros hijos, antes de pecar contra nosotros, están pecando contra Dios, en una mentira, en desafiar nuestra autoridad, en aún con sus palabras, en la forma en como jóvenes ahora maltratan a sus padres. Eso es una rebelión primero contra Dios. Y si no corregimos eso a tiempo, nuestros hijos van a coger el camino que los va a llevar el derecho al infierno. Suena duro, suena difícil, pero no podemos ponerle paños de agua tibia a algo. Usted no puede ponerle una bendita a una herida que está siendo causada por un cáncer. Con una curita no se va a sanar. Dice el pastor puritano John Trapp, él vivió en el siglo XVII. Él dice, si yo hubiera podido aconsejar a Elí en ese momento sobre lo que debería haber dicho, le diría, acérquense aquí, hijos de la hechicería, simiente del adulterio y de la ramera, descendientes degenerados e hijos de Belial y no de Elí, mocosos de perdición insondable. Es algo extremadamente asqueroso lo que escucho y me acongoja que todavía vivo para oírlo. Hubiera sido mejor que hubiera muerto hace tiempo o que ustedes hubieran sido enterrados vivos que esto de vivir y heder sobre la tierra. Oye, fue en el año 1600. ¿Qué podríamos decirles a esos hijos que se empeñan en rebelarse y que aún están a veces sirviendo dentro del templo, de la iglesia, y que no quieren cambiar, sino que quieren vivir sus vidas a su manera? Ustedes como padres, ¿qué dirían a Elí? ¿Qué debió haber? ¿Cuál fue la medida realmente que debe haber tomado Elí? A ver qué. Claro, haberlo retirado del sacerdocio. Pero él seguía escuchando que ellos seguían allí haciendo cosas y los dejó, ¿cierto? Entonces, era una medida mucho más extrema de la que él tomó en ese momento. Este pasaje entonces nos muestra que las medidas que no tomó Elí, sí las tomó Dios. Y dijo, he determinado que tus hijos mueran. Es una decisión radical. Seguramente ya Dios conocía que estos hombres no estaban dispuestos ni a humillarse ni a reconocer su pecado, sino que su maldad iba a ir de aumento en aumento y en aumento. Y Dios dijo, los voy a cortar ya. La palabra de Dios nos recuerda que la justicia de Dios vendrá en el momento cuando
aquel que está transgrediendo la ley de Dios menos lo espere. A veces creemos que nos podemos salir con la nuestra y que hacemos esto y nada pasó. Hicimos esto y nada pasó. Por eso hay que cortar esas apariciones de pecado en nuestros hijos cuando empezamos a notarlas. La mentira. Si usted descubre un hijo diciéndole mentiras, trate de corregir eso pronto. Si usted ve que cuando usted corrige a su hijo, le tira la puerta en la cara, yo ya le he dicho a mis hijos porque lo han hecho, vuelve a hacer eso y retiro esa puerta de ahí. Y no crea pues que va a coger otra cosa para tirar, ni mucho menos. Pero hay que corregir esto a tiempo, que nos desafíen como autoridad, que a veces traten de levantarnos o aún de darnos un golpe. Usted se imagina donde yo a un hijo lo deje hacer eso, pobre mujer con quien se case, a portazos los que va a escuchar y golpes los que va a recibir, si yo no entrego un hombre con valores, con principios, con temor de Dios a una mujer. Y eso lo tengo que hacer antes de que cumpla la mayoría de edad. Porque después de que cumpla la mayoría de edad, yo voy a tener que decirle, vas a ser responsable delante de Dios por todo lo que hagas en contra de sus mandamientos. Pero mientras estés bajo mi responsabilidad, vas a respetar mi autoridad y lo que yo te diga. Y ahora la gente le dice a uno, no, yo ya no sé qué hacer con ese muchacho, yo ya lo solté, yo ya lo dejé. Aún sabe que estoy escuchando yo de los padres, yo he dejado que él crea en lo que quiera. Yo no le voy como a imponer ninguna creencia, que él más adelante crea en lo que él quiera creer. Entonces lo estás entregando a que él después se meta en una secta satánica y le rinda culto al diablo. Dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 6, no se engañen. Capítulo 6, verso 7, no se engañen. De Dios nadie se burla, ya que lo que el hombre siembra, eso cosechará. El que siembra para la carne cosechará corrupción, pero el que siembra para el espíritu, del espíritu cosechará vida eterna. Así que usted es responsable de lo que pase dentro de su casa. Si usted dentro de su casa permite fornicación, si dentro de su casa permite pecados que son delante de Dios abominables, usted no está siendo la autoridad que debe ser delante de Dios. Usted no está cumpliendo su llamado a ser sacerdote del Señor. No sé si usted ha repetido en sus oraciones, mi casa y yo, o yo y mi casa, como dice la versión Reina Valera, serviremos al Señor, y mi casa será una casa donde se honre la presencia de Dios. Nadie vendrá a mi propia casa a mancillar, a manchar el nombre de Dios. No podemos permitir eso, mis hermanos. ¿Cómo nos debería animar, iglesia, al saber que los ministros corruptos no detienen, ni siquiera obstaculizan la obra de Dios? Podría parecer que sí, pero cada vez que hay hombres como los hijos de Elí, Dios levanta a alguien como Samuel. La obra de Dios no se detiene cuando los ministros de Dios se corrompen. Y si en una época tan oscura, en una época de ese relativismo moral, Dios levantó a Samuel, imagine a quién levantó ahora. ¿A quién levantó Dios ahora como sumo sacerdote? A Jesucristo. Ahora estamos en un pacto de gracia. Puede que nuestros hijos que estén deliberadamente o voluntariamente pecando, Dios no los haya exterminado todavía. Y puede ser la gracia que hayan por las oraciones que nosotros como padres o como tíos o como primos o como abuelos de ellos estemos haciendo por
las vidas de estos jóvenes, para que Dios les dé tiempo de apartarse del pecado y de conocerle antes de que sea demasiado tarde. Ellos piensan que tienen toda la vida que ellos quieran por delante y a veces le dicen a uno, sí, yo voy a buscar posiblemente de Dios después. Y yo le digo, ¿y es que usted cree que hasta cuándo va a vivir? Puede que yo esté aquí hablando con usted y ahora en 2 horas esté muerto. Eso no lo sabe nadie. O si no, póngase a ver redes sociales, que este iba en moto, lo mató un carro, que este iba en bicicleta, lo mató un carro, que se iba a pasar la vía, lo mató un carro. Hoy el Evangelio nos brinda una esperanza. Si entregamos nuestra vida a Cristo, nuestro verdadero sumo sacerdote, tenemos acceso al trono de la gracia, al que podemos acercarnos en arrepentimiento y fe para recibir perdón y misericordia si lo hacemos a tiempo. La palabra de Dios dice, el día o la oportunidad o el momento que tienes para acercarte a Dios es ya. No postergues lo que no se puede postergar, porque la predicación del Evangelio es un mensaje urgente, de carácter urgente. Es como si usted está dentro de una casa y desde afuera se ve que se está incendiando y empieza la gente a gritar, salga, salga de ahí, porque se va a quemar. Y la persona empieza adentro, hola, ¿qué más? No, yo creo que no, esto no va a ser muy grave. Yo creo que esto se va a apagar, ya vienen los bomberos, tranquila, cálmese. Y la gente toma lo que será la eternidad, lo que será el lugar donde su alma estará por siempre, lo toman como, no, eso no es como tan importante ahora. El mundo nos está haciendo creer que nosotros debemos dedicarle mucho tiempo al cuerpo. Cada vez se abren más gimnasios, cada vez ve uno más gente trotando, montando bicicleta, haciendo ejercicio, y eso está bien, que cuide su cuerpo, pero ese cuerpo se va a descomponer cuando se muera, pero su alma tendrá que ir a la presencia de Dios para rendir cuentas por todo lo que haya hecho en esta vida. Para los cristianos hay una promesa muy maravillosa. No quiere decir que los cristianos no fallamos, no pecamos contra Dios, pero no lo hacemos de manera ya voluntaria, o un cristiano debe estar luchando contra el pecado todos los días. Vea lo que dice el apóstol Juan en la primera carta escrita por él en el capítulo 2, verso 1. Y cómo llama a los cristianos, a los seguidores de Cristo. Dice, hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Y si alguien peca, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si usted ha rendido su vida a Cristo, Cristo es un intercesor para usted. Pero si usted no ha rendido su vida a Cristo, siempre Satanás tendrá razones para señalar por qué usted no va a estar en el cielo. Y volvemos nuevamente al verso 26 de este pasaje. El contraste en todo lo que pasó con los hijos de Elí y cómo Samuel crecía en estatura y en gracia para con el Señor. Y es bonito este pasaje o este versículo porque lo toma Lucas en su evangelio para referirse a Jesús, cuando dice, y el niño crecía en estatura y en gracia para con el Señor y para con los hombres. Ahora entonces recordamos nuevamente la profecía. No se menciona siquiera el nombre del profeta. Se dice que un hombre de Dios va a donde Elí y pronuncia un juicio contra su casa. Y primero ve que sus 2 hijos mueren al mismo tiempo, hombres adúlteros, porque estos hombres que tomaban a las mujeres en el templo para tener relaciones con ellos eran casados.
Y a Elí, más adelante, le llega la noticia de que sus 2 hijos mueren, de que su nuera que estaba en embarazo también fallece. Y más adelante, esta familia que venía del linaje sacerdotal de Aarón, su linaje termina con Abiatar. Cuando Salomón destituye a Abiatar del sacerdocio y deja a Sadoc, y por esa línea de Sadoc es que se sigue la línea sacerdotal hasta llegar a Jesucristo. Dios le asegura a Elí que va a cortar a su familia de la línea sacerdotal, y Abiatar fue destituido y Sadoc en su lugar fue llamado o fue considerado un sacerdote cercano al rey David y a su hijo Salomón. ¿Qué concluimos con esto? Que es algo que yo les había dicho, yo sé que suena muy difícil, pero así es. No le enseña a sus niños que son cristianos porque vienen con usted a la iglesia. La salvación no se hereda genéticamente la salvación. La salvación es individual, aunque el sacerdocio a los hijos de Elí, Ofni y Finés fue traspasado, la salvación no se la pudo traspasar Elí a sus hijos. ¿A qué voy con esto? Que usted debe orar por la salvación de sus hijos. Usted no los puede salvar, usted no los puede convertir a Cristo. Ellos tendrán que ser encaminados desde pequeños a amar y obedecer a Dios, pero siempre será una decisión que ellos en algún momento deberán tomar. ¿Cuál es nuestra tarea? Instruir al niño, corregirlo, exhortarlo, disciplinarlo, enseñarle a amar y a respetar a Dios. Esa es nuestra tarea todos los días, todos los días. Creo que esto tiene un poco de conexión con lo que les dije enseñando el mandamiento de honrarás a tu padre y a tu madre. Hay decisiones, por favor, papá y mamá, tenga eso claro, hay decisiones que sus hijos no tienen por qué tomar todavía. Usted las tiene que tomar por ello como responsable que es de ellos. Llegará el momento en que ellos tomarán sus propias decisiones, pero mientras estén con usted, usted es responsable por cada paso que esos jóvenes den. Yo recuerdo aquí pensando de un jovencito que fue llevado por su mamá y por su papá a la iglesia. Su papá falleció y entonces él empezó como a desear menos ir a la iglesia y a decirle a la mamá y a cuestionar, ¿y por qué voy allá? Yo no quiero ir allá, ¿por qué me obliga? ¿Por qué tengo que ir? Y ellos empiezan a pedir razones del por qué hay que ir, y nosotros tenemos que tener las razones bíblicas de por qué nosotros vamos a la iglesia. Porque si ellos no ven nuestra continuidad yendo a la iglesia, ellos van a creer que esto no es algo sagrado, que reunirnos no es tan importante, porque a veces tomamos, y lo enseñábamos el miércoles en el servicio, muchos toman la iglesia como, o lo tienen como de carácter beneficioso. Voy a la iglesia cuando me sirve, cuando me beneficio de alguna manera de ella, y no de carácter formativo. Entonces, si yo como padre no veo la necesidad de tener que ir a la iglesia para que a través de la palabra que es enseñada yo sea corregido en lo que estoy fallando a Dios, pues yo no estoy transmitiendo eso a sus hijos. Y esta mamá, cuando vio que su hijo iba a empezar a irse al mundo, oraba de manera que él escuchara.
y decía: Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido que le quites ya la vida a mi hijo, pero no quiero verlo, Señor, perderse en el mundo, no quiero verlo sirviendo al diablo. Y el hijo escuchaba eso, hasta que un día dijo: mamá, ¿usted cuántas veces va a hacer esa oración? Perdón, ay, me fui. Dicen que eso pasa después de los 50. Bueno, ya se ahoga uno hasta con la saliva. Bueno, entonces ella le decía: lo voy a hacer hasta el día que te vea otra vez rendido a los pies de Cristo. Y el muchacho volvió. Yo recuerdo que así me tocó a mí, imagínense. Yo llegaba a mi casa 4, 5, 6, 7, 8 de la mañana un domingo. O a veces hasta 3 días después. Y mi mamá siempre solía decirme: esto es mucho impío. Vos sí sabés, vos ya tenés claro a dónde van los impíos, ¿cierto? Que con ese estilo de vida que estás viviendo ya sabes hacia dónde vas caminando seguro. Vas derechito a donde estás queriendo ir. Le estás dando la espalda a Dios y ya tienes asegurada tu eternidad si sigues por ahí. Y bueno, eso vino a hacer efecto como 10 años después, pero hizo efecto. Ajá. Bueno, entonces la manera en que les inculcamos valores y principios, la forma en que les modelamos a Cristo, la manera en cómo instruimos, corregimos y pastoreamos la vida de nuestros hijos será determinante en su andar con Dios. Aprenda a pastorear el corazón de su hijo, hay material para eso, libros como Padres Comprometidos. Corrija o discipline, pero ame, no descarte una de la otra. Si solo ama, va a criar hijos consentidos y rebeldes. Si solo castiga, va a criar hijos llenos de ira y de odio contra usted. Debe haber un equilibrio: disciplina, amor, y disciplina con la verdad. Usted no puede corregir a sus hijos simplemente con sus apreciaciones personales de lo que él debería hacer. No, usted debe corregirlo a la luz de la palabra. Así le choque. Los míos me dicen: todo es Biblia. Usted cada que va a decir algo tiene que ver con la Biblia. Y yo: claro. Si mis argumentos no lograrán nunca hacer nada en tu vida. La palabra de Dios es la que tiene el poder para cambiarte, porque es viva y eficaz. Y entra donde mis consejos y mi cantaleta y mis regaños no llegan, pero la palabra de Dios sí te va a atravesar ese corazón y te va a poner a andar como necesitas y no como crees que vas a andar. Bueno, hermano, cierre sus ojos por un momento y vamos a pedirle a Dios que no solo pensemos en la forma en cómo debemos aprender a corregir a nuestros hijos, sino que nosotros somos hijos de Dios. ¿Cómo está siendo nuestro comportamiento como hijos? ¿Nos estamos revelando a su palabra? ¿Realmente sí amamos lo espiritual como debería ser, o lo tenemos en nuestra vida como una opción? Tal vez no nos hemos rendido a Cristo, sino que hemos añadido a Cristo a nuestra vida como algo más. Algunos pueden tomar el cristianismo o a Cristo mismo como un amuleto de la suerte, como un escape del infierno, y de eso no se trata la vida cristiana. El evangelio se trata de aquel que estuvo dispuesto a cargar con toda mi inmundicia, con toda mi maldad, con todo mi pecado, y sufrir, ser humillado y despreciado
por mí y por ti. Y eso es lo que valoramos al acercarnos a Dios, que si no fuera por su gracia, su ira ya nos habría consumido. Ya estaríamos sufriendo una muerte eterna. Pero ahora Dios nos ha dado la oportunidad de acercarnos a Él y de acercar a nuestras familias, acercar a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de colegio, de universidad, a nuestros compañeros de trabajo. No es para nosotros nada más, es para que nuestra vida impacte la vida de otros, pero nuestra vida impactará si somos impactados a diario por el mensaje del Evangelio. No queremos una iglesia que impacte, sino una iglesia impactada por el poder de Dios. Una iglesia que se humilla, que reconoce su necesidad de Dios, y su necesidad de Dios es todos los días. Mi hermano, le doy un consejo y creo que lo tome. No se vuelva un cristiano de domingo, un cristiano nominal, que cambió ir a la iglesia tradicional para ir a la iglesia cristiana cuando le queda tiempo, cuando siente ganas o deseo. El cristianismo es un estilo de vida y se vive todos los días, a donde quiera que yo vaya, con quien quiera que yo esté. He sido puesto allí por Dios para dar testimonio de mi fe. Nuestras oraciones son necesarias, valiosas y tan importantes para nuestros seres queridos que aún no conocen de Dios, para el entorno donde nos movemos, en medio de esta sociedad secularizada, relativista, en decadencia moral. Esta sociedad necesita nuestras oraciones, necesita que por ello nos hinquemos, nos arrodillemos delante de Dios Todopoderoso, que puede transformar esas vidas, cambiar su lamento en baile, cambiar sus duros corazones en corazones dispuestos a obedecer y a seguirle, que puede sacarlos de las tinieblas a su luz, de la muerte a la vida. Sigamos creyendo que Dios puede transformar a los habitantes de esta nación. Dios puede transformar este panorama tan ensombrecido por un panorama donde veamos a pequeños o a una pequeña porción de cristianos en diferentes partes del mundo brillando como luminares en este mundo de tinieblas. Señor, hoy oramos por esos lugares que no han sido alcanzados con el Evangelio, Señor, donde continúa la persecución, el asesinato de creyentes, de pastores, de aquellos que están llevando tu nombre hacia esos lugares, Señor. Hoy oramos por ellos, Señor. Ayúdales, dales valentía, denuedo, como lo pedía Pablo. Abre las puertas, Señor. Provee los recursos para llevar tu palabra escrita, Señor. Que podamos usar los medios de comunicación, Señor, para dar un mensaje de esperanza, pero también que confronta el corazón humano. Hoy el Evangelio se ha diluido y se ha convertido en solo un mensaje motivacional. Tenemos que volver, Señor, a la senda antigua, así como Dios lo hizo con la casa de Elí. Lo confrontó por su ineficacia, lo confrontó por no cumplir el papel, no solo como padre, sino como sumo sacerdote, porque aquí no se había degradado solo sus dos hijos, se había degradado toda la nación completa. Pero Dios es maravilloso, siempre guarda un remanente, y a pesar de la inmundicia, de la decadencia,
a nivel sacerdotal, a nivel del pueblo, había un hombre y una mujer, Elcana, que iba y ofrecía sacrificios a Dios, tal vez orando porque Dios levantara un nuevo juez, o como más adelante se decidió que Dios levantara un rey para la nación, alguien que los guiara, alguien que les modelara a Cristo. Y por eso necesitamos, Señor, hombres y mujeres en el gobierno y en diferentes, Señor, sectores, tanto en el público como en el privado, Señor, que se paren firmes, Dios, que sean cristianos radicales, Señor, con convicciones profundas, Señor, que no se dobleguen ante la corrupción de este mundo, Señor, sino que permanezcan firmes, Señor. Hoy oramos por esos cristianos, Señor, que no daremos el brazo a torcer, que no contemporizaremos con el mundo, Señor, que no nos rendiremos a las ideologías de este mundo, aceptando en nuestras iglesias lo abominable por querer congraciarnos con este mundo, por querer pasar como gente tolerante, agradable. No necesitamos que nos vean como tolerantes. No necesitamos que ellos consideren que les tenemos que amar como son. Así no es lo que dice tu palabra, Señor. Hay que confrontar lo que es pecado y llamarlo con el nombre que le corresponde. No son errores, no son canas al aire, no son deslices, no son imperfecciones, porque nadie es perfecto. No, son pecados que serán castigados con toda la ira de Dios si no son traídos y puestos a los pies de Cristo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir de acuerdo a tu palabra y no acomodarla a nuestro antojo, Señor, o a conveniencia. No es la iglesia, no es tu palabra la que se debe acomodar a mis gustos y a mis deseos. Son mis anhelos. Es mi corazón rebelde el que se tiene que sujetar, el que se tiene que rendir a tu palabra, Señor. No es a mi manera, es a tu manera, Señor. Si es que quiero ver una transformación en mi vida, en la de mis hijos, en mi nación y en el mundo, en la iglesia, porque el ejemplo debe comenzar en casa. Señor, perdona por todos estos líderes, por todos estos hombres que han estado cayendo en adulterio, en fornicación, en homosexualidad, Señor. Perdona, Señor, porque la codicia los ha envuelto, Señor, y se han dejado corromper, se han vuelto a Mamón, el Dios de las riquezas. La iglesia necesita volver a retornar a ese camino que tú has trazado, Señor. Y oramos, Señor, que sigas levantando hombres, mujeres, ministerios, donde se exponga tu palabra tal y como debe ser, Señor. Y oramos que como iglesia seamos una de esas, Señor, donde se te adore en espíritu y en verdad, donde siempre se hable de santidad al Señor, porque sin santidad nadie podrá verle, Señor. Señor, frena el juicio que posiblemente hay hacia nuestra nación por la maldad, Señor.
Frena el juicio, Señor, sobre nuestras casas si es que hemos sido permisivos y laxos con el pecado propio y de nuestros hijos. Por favor, ten misericordia, ten compasión, Señor. Apiádate de nosotros, Señor. Y que esa gracia abunde, que donde abunda el pecado, sobreabunde la gracia, Señor. Y sigue mostrando tu fidelidad, tu compasión, no hacia el hombre, sino hacia tu nombre, porque todo lo que haces lo haces por amor a tu nombre, porque tú has hecho un pacto a través de Cristo y te mantienes firme en Él, Señor. Por eso la salvación es por gracia, y es por gracia que hoy hemos recibido esta palabra, y es tu gracia la que determinará si vamos a acoger este mensaje y lo vamos a aplicar a nuestra vida hoy o si lo dejaremos pasar. Ayúdanos, Señor, para que sea lo primero, que hoy tomemos medidas en nuestra casa, que pongamos en orden nuestra casa antes de que tú vengas, Señor, contra ella. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén.